ejercicio de intensidad de campo eléctrico dice calcular la magnitud de la intensidad de campo eléctrico en el punto medio P entre dos cargas puntuales cuyos valores son Q1 de 6 microcoulombs y Q2 de 4 microcoulombs, que están separadas una distancia de 12 centímetros. Entonces tenemos dos cargas, la carga Q1, la carga Q2, y están separadas una distancia de 12 centímetros. Me piden calcular la intensidad de campo eléctrico en el punto medio, es decir, en el punto P que me están diciendo. Entonces voy a volver a dibujar esta situación para que quede más claro. Tenemos la carga Q1 que es positiva, tenemos la carga Q2 que es positiva y las tenemos separadas una distancia de 12 centímetros. Entonces me piden que calcule la intensidad de campo eléctrico en el punto medio de las cargas. Entonces primero tenemos que ver cómo se comportan los vectores de intensidad de campo eléctrico. Recordemos que cuando tenemos una carga positiva, las líneas de campo eléctrico son radiales y hacia afuera, en dirección hacia afuera de dicha carga. Por lo tanto, en nuestras cargas, como son positivas, nosotros vamos a dibujar que los vectores de la intensidad de campo eléctrico van hacia afuera. Si fueran negativas, pues las líneas irían hacia adentro, pero este no es el caso, ya que las dos son positivas. Entonces, si dibujamos la línea de la intensidad de campo eléctrico para la carga Q1, pues vamos a tener que esa línea va hacia el punto P, entonces vamos a tener intensidad de campo eléctrico 1, y si dibujamos la de la carga 2, vamos a tener que aquí tendríamos la intensidad del campo eléctrico en 2. Entonces, como son vectores colineales, yo los voy a dibujar en un sistema de referencia para poderlos sumar o restar vectorialmente según la situación. Entonces, yo voy a dibujar mi sistema cartesiano, mi plano cartesiano. Tengo mi eje X, mi eje Y, tengo mi origen. Por lo tanto, por propiedades de vectores, este vector E1 yo lo voy a mover y lo voy a colocar en esta posición. Sigue conservándose tanto su magnitud como su dirección, y aquí tenemos el vector E1. Ahora este vector E2 yo lo voy a trasladar y lo voy a colocar de esta forma. Tenemos aquí el vector E2. Por lo tanto, así me quedarían mis vectores, y como yo quiero encontrar la intensidad de campo eléctrico resultante, pues yo los voy a sumar colinealmente, que en realidad esto sería E1, que está en el lado del eje positivo en X, menos E2, que está en el lado del eje negativo en Y. Entonces yo voy a calcular la intensidad de campo eléctrico de E1 y de E2, y luego las voy a restar de esta manera para sacar la intensidad de campo eléctrico resultante. Entonces primero pues vamos a calcular E1. Entonces para intensidad de campo eléctrico 1 vamos a tener la fórmula que me dice que es K por Q entre la distancia 1 elevado al cuadrado. La distancia 1 pues sería la mitad de todos los 12 centímetros, es decir, R1 es 6 centímetros, que esto sería 0.6 metros en sistema internacional, que sería 6 por 10 a la menos 2 metros, ya en notación científica como lo vamos a estar manejando. Entonces, si nosotros sustituimos en nuestra fórmula, tenemos que E1 va a ser igual a K que vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que multiplica al valor de la carga 1. La carga 1 es 6 microcoulombs, que son 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Y todo eso lo vamos a dividir entre
la distancia R1 al cuadrado, es decir, entre 6 por 10 a la menos 1 metros, a la menos 2 metros elevados al cuadrado. Entonces nosotros vamos a aplicar propiedades de operaciones en notación científica, ya sabemos hacerlo. Entonces separamos la parte entera, esto es 9 por 6, separamos las potencias por 10 a la 9 por 10 a la menos 6, y de unidades en el numerador, newton metro cuadrado, coulomb sobre coulomb cuadrado, se va un coulomb cuadrado del denominador con un coulomb del numerador, y en el denominador vamos a tener, bueno, esto no lo voy a quitar. Entonces en el denominador vamos a tener que distribuimos la potencia cuadrada, es decir, 6 al cuadrado pues es 36, lo voy a poner como 6 por 6 porque 6 por 6 es 36, por 10 a la menos 2 al cuadrado se multiplican y sería a la menos 4 metros al cuadrado. Entonces yo voy a eliminar un metro cuadrado del numerador con un metro cuadrado del denominador, y voy a aprovechar para eliminar un 6 del denominador con un 6 del denominador, y E1 me va a quedar 9 por 10 a la 9 menos 6 entre 6 por 10 a la menos 4 newton sobre coulomb, y eso va a ser igual, bueno, yo voy a separar 9 como 3 por 3 por 10 a la 9 menos 6, 9 menos 6 son 3, y en el denominador voy a separar 6 como 3 por 2, 3 por 2, y voy a tener por 10 a la menos 4 en unidades de newton sobre coulomb. Entonces voy a eliminar un 3 del numerador con un 3 del denominador, y luego todo eso va a ser igual a 3 sobre 2 por 10 a la 3 sobre 10 a la menos 4 newton sobre coulomb, y 3 entre 2 pues es 1.5 por 10 a la 3 menos 4 por propiedades de las potencias newton sobre coulomb, y eso es 1.5 por 10 a la 3 menos por menos más 4 newton sobre coulomb, y eso va a ser 1.5 por 10 a la 3 más 4 a la 7 newton sobre coulombs. Entonces ya tengo el valor de 1 de la intensidad de campo eléctrico 1. Ahora calculamos la intensidad de campo eléctrico E2. Entonces para E2 vamos a tener que esto es K Q2 entre la distancia 2 elevado al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a K, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que multiplica la carga 2. La carga 2 es 4 por 10 a la menos 6, porque son 4 microcoulombs. 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Todo eso entre la distancia 2 al cuadrado. La distancia 2 al cuadrado pues son 6 por 10 a la menos 2 metros elevados al cuadrado. De nuevo aplicamos operaciones con la notación científica, y voy a separar ese 9 y ese 4, y voy a separar 10 a la 9 por 10 a la menos 6, y voy a tener newton metro cuadrado coulomb sobre coulomb cuadrado, y voy a quitar el coulomb cuadrado del denominador con el coulomb del numerador, y voy a tener 6 por 6 36. Tentativamente lo voy a poner como 6 por 6 por 10 a la menos 2 al cuadrado, 10 a la menos 4 metros al cuadrado, y elimino un metro cuadrado del numerador con un metro cuadrado del denominador. Entonces vamos a tener que, pues 9 por 4, 36 por 10 a la 9 menos 6 newtons sobre coulomb, sobre 6 por 6, 36 por 10 a la menos 4
Entonces sabemos que 36 entre 36 es 1 y quedaría 1 por 10 a la 9 menos 6 a la 3 sobre 10 a la menos 4 newton sobre Coulomb. Entonces esto sería 1 por 10 a la 3 menos 4 newton sobre Coulomb, y eso sería igual a 1 por 10 a la 3 menos por menos más 4 newton sobre Coulomb, y eso es 1 por 10 a la 7 newton sobre Coulomb, que sería la intensidad de campo eléctrico 2. Entonces ya tenemos E1 que dijimos que vale 1.5 por 10 a la 7 newton sobre Coulomb, y E2 que vale 1 por 10 a la 7. Entonces nos regresamos y sabíamos que la intensidad de campo resultante era igual a la resta de E1 menos E2. Entonces si sustituimos para evaluar esa resta, vamos a tener que E resultante va a ser igual a E1, es decir, 1.5 por 10 a la 7 newton sobre Coulomb, menos 1 por 10 a la 7 newton sobre Coulomb. Entonces, esto, si restamos 1.5, podemos verlo como 1.5 menos 1 y todo por 10 a la 7 newton sobre Coulomb. Y el resultante es 0.5, si a 1.5 le quitamos 1 es 0.5 por 10 a la 7 newton sobre Coulomb. Y lo correcto pues es dejar un dígito diferente de 0 antes del punto. Entonces movemos el punto una posición a la derecha. Entonces el resultante va a ser 5 por 10 a la 6, porque al mover 1 a la derecha le restamos 1 a ese 7 newton sobre Coulomb. Por lo tanto, la intensidad de campo eléctrico resultante va a ser 5 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb. Ya va implícita la dirección, ya que es positivo el resultado. Entonces ese sería el resultado.